presidente del Gobierno. Pregunta a don José Luis Cleries y González. Tiene la palabra su señoría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rajoy, sus declaraciones ofreciendo diálogo contrastan con las maneras de hacer de su Gobierno. Especialmente contrastan con la judicialización de la política en relación con las demandas de las instituciones catalanas. ¿Qué tipo de Estado tenemos cuando se persigue judicialmente a quien facilita un proceso democrático, participativo y cívico, a pesar de la opinión contraria de los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, o a quien deja simplemente hablar en el Parlamento? 15 diputados británicos ya han denunciado esta situación en su Parlamento. Si hoy dicen querer dialogar, es que reconocen que su opción hasta hoy ha sido y es el no diálogo. Vienen de un monólogo donde no han querido escuchar a Cataluña en su diversidad y pluralidad, pero tampoco a la demanda mayoritaria de la sociedad catalana que quiere ejercer su derecho a decidir. En este sentido, el próximo día 23 se celebrará una cumbre del Pacto por el Derecho a Decidir, siguiendo fielmente nuestro compromiso electoral con la ciudadanía. Como dice su delegado del Gobierno en Cataluña, esta cumbre es una gran oportunidad. Es seguir fieles a nuestra hoja de ruta presentada y aprobada. Estoy seguro, señor Rajoy, que si usted dialoga no va a dejar de lado su ideología y su orientación política, ¿verdad que no? No le pida que haga el presidente Puigdemont lo que usted no está dispuesto a hacer. Dialogar no es renunciar, dialogar es compartir, es contrastar, es proponer, es acordar cuando es posible. Dialogar es siempre hablar con voluntad de avenencia. Le aseguro que por nuestra parte se puede hablar de todo con voluntad de explicarnos y escucharnos mutuamente, pero no vamos a renunciar a nuestro anhelo de libertad para nuestra nación. Si van por el camino de su ministro del Interior, creo que no van bien. El señor Zoido ha dicho: tenemos que imponer nosotros el diálogo y no ceder a esta especie de chantaje. ¿Diálogo impuesto? ¿Nos dirán también lo que hemos de decir? ¿Chantaje? Por otra parte, ¿encuentra lógico y correcto a nivel institucional que la señora vicepresidenta de su Gobierno se entreviste oficialmente antes con los representantes de la oposición en Cataluña que con los representantes del Govern de la Generalitat? ¿Es esta su lealtad institucional? ¿No lo considera un error no empezar por quien tiene la legitimidad de gobernar? Véanse con todo el mundo, claro que sí, pero mantengan el respeto institucional, el respeto que merece la Generalitat. No solo hablen con los que piensan lo mismo que ustedes, no hablen solamente con los que forman el nuevo tripartito que apoya y sostiene al Gobierno del Estado. Es un error, señor Rajoy, proponer diálogo como una operación cosmética. Nos sentiríamos una vez más defraudados y engañados. En este contexto, ¿cómo piensa llenar de contenido su operación diálogo para hacerla creíble? Muchas gracias. Muchas gracias, senador Cleries. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Cleries. Yo efectivamente propongo diálogo y usted me pregunta, es lo que ha hecho ahora y así figura en el texto de la pregunta que nos ha sido remitidos a todos, sobre qué contenidos ha de versar, en mi opinión, ese diálogo. Pues bien, se lo voy a explicar. Las materias sobre las que creo que podemos hablar el Gobierno de España con la Generalitat y con los distintos diputados y senadores elegidos por las provincias catalanas son muchos, son muy importantes y creo que interesan y afectan a mucha gente. Voy a intentar resumirlas. En primer lugar, hoy en el Congreso de los Diputados se está debatiendo sobre temas que creo que le importan mucho a la gente, que son el futuro de las pensiones, el modelo educativo, con este asunto también se está hablando con las comunidades autónomas, y la lucha contra la violencia de género. Creo que de este asunto podemos hablar y son temas que le importan a una mayoría de ciudadanos. Muy pronto, en las Cortes Generales, primero en el Congreso de los Diputados y luego en el Senado, tendremos que decidir sobre temas muy importantes, como el máximo de gasto que puede hacer el Gobierno de España en el año 2017, como el déficit de las instituciones públicas
y eso le afecta y mucho, como sabe, a la Generalitat de Cataluña y, por tanto, a los ciudadanos de Cataluña, y también tendremos que debatir sobre los ingresos del Estado para el próximo año 2017, algo que, sin duda, es un tema capital y les afecta a todos. También, antes de fin de año, tendremos que hablar de algo muy importante, que es el Fondo de Liquidez Autonómica y los pagos a los proveedores, porque hay comunidades autónomas que no pueden asumirlos en este momento y, por tanto, tenemos que hablar, tenemos que resolverlo, porque tenemos que atender a la gente. En enero habrá una conferencia de presidentes a la que a mí me gustaría que asistieran todas aquellas personas que son convocadas, y ahí tendremos que hablar de cosas que nos afectan a todos como españoles. Aún no está cerrado el orden del día, pero ahí tenemos que dar los primeros pasos para iniciar un proceso que nos lleve a un nuevo modelo de financiación autonómica. Creo que eso nos importa y nos afecta a todos. Ahí tendremos también que hablar de un tema tan importante como Europa. Tendremos que hablar sobre nuestra posición en el tema del Brexit, que no es un tema menor. Tenemos que hablar sobre el proceso de integración europea, que ya lo creo que nos afecta y nos importa a todos. Tenemos que hablar de los grandes servicios públicos fundamentales como la sanidad y la educación. Tendremos que hablar de la lucha contra el fraude. También hay temas importantes en las próximas fechas, como el presupuesto general del Estado, los presupuestos generales que le importan a Cataluña y a los catalanes y al resto de los españoles, también las inversiones del Estado en Cataluña, también de cómo podemos disminuir la conflictividad entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno y en algunas otras comunidades autónomas. De sus 46 peticiones también podemos hablar. Hombre, y sobre todo podemos intentar hablar para evitar que se hagan leyes claramente contrarias a la Constitución. Es muy importante que hablemos de esto. Todos estos son, creo, temas capitales, señor Cleries. Usted lo sabe, son temas que afectan, importan e interesan y están en el día a día de la vida de los ciudadanos, y a mí me gustaría, sinceramente, mucho poder hacerlo. Creo que avanzaríamos y atendríamos mejor las necesidades de las personas. Quiero decir que en estos momentos ya se está hablando, no solo se está hablando con otras fuerzas políticas, como usted ha dicho aquí, le parece bien, y a mí me parece bien que a usted le parezca bien, pero la señora vicepresidenta también ha hablado con el señor vicepresidente de la Generalitat de Cataluña en varias ocasiones, y también distintos miembros de mi Gobierno lo han hecho. Por lo tanto, se está hablando, nos gustaría seguir hablando de los temas importantes, y me gustaría escucharle a usted si efectivamente está de acuerdo con la propuesta de diálogo sobre temas concretos que afectan a la gente y que yo acabo de explicarle ahora aquí en mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente de Gobierno. Senador Cleries. Gracias, presidente. Evidentemente, nosotros siempre hemos estado en la mesa del diálogo. Lo que ha ocurrido es que hemos estado solos, porque no los hemos encontrado en esta mesa. Ahora ustedes se apuntan, bienvenidos son. Le he de recordar, y usted entenderá que se lo recuerde, señor Rajoy, que nos propone diálogo ustedes que promovieron la sentencia contra el Estatut. Fue usted y el Partido Popular, con el señor Arenas, que está aquí, haciendo anuncios en Andalucía contra Cataluña, pidiendo una firmita contra Cataluña, lo recuerdan bien, ¿no? Buscaban diálogo con aquella acción y lo mejor para Cataluña con aquella acción, permítame dudarlo. Le quiero recordar que Cataluña es el único territorio que, habiendo votado en referéndum un estatut, no se respetó la voluntad del pueblo de Cataluña. Nos proponen diálogo con la pésima financiación que ha sido y es un castigo para Cataluña y que legalmente está caducada. Nos proponen diálogo mientras tenemos un déficit fiscal de Cataluña cifrado en unos 15.000 millones de euros anuales. Nos proponen diálogo con unas inversiones anuales bajísimas, alrededor del 9% del total, que encima buena parte de ellas no se ejecutan. Nos proponen diálogo los que presumían de haber destrozado la sanidad catalana. Nos proponen diálogo con la situación de abandono de Renfe Cercanías, con los ataques a nuestra lengua que siguen bien vivos, con una desigualdad entre territorios que perjudica a Cataluña. No han respetado nunca el principio de ordinalidad. Siempre ha sido Cataluña sobradamente solidaria con el conjunto del Estado español, a pesar de lo que dicen. Cataluña tiene conciencia clara del maltrato que ustedes nos han aplicado, un conjunto de causas que evidentemente nos han llevado donde estamos. El Evangelio dice: por sus obras les conoceréis. Dice esto el Evangelio. Sin duda las obras no le acompañan mucho para hablar de diálogo, proponerlo y que sea creíble. Esperamos diálogo bilateral, porque nos lo hemos ganado.
Esperamos respeto a la democracia y especialmente respeto a la voluntad de todo el pueblo de Cataluña. Esperamos que la política proporcione respuesta política, no judicial. Esperamos poder hablar de todo, también del referéndum, que se lo ha dejado en su lista larga. Porque fíjese, usted ha hablado de la Constitución, de leyes constitucionales. Usted, como yo, vimos este cartel hace años. Constitución, un voto vale más que 1000 gritos. Tu derecho es votar. Vota libremente. Hoy, si quieres votar en Cataluña y no vas al son de los que mandan, que son ustedes, es un delito. Esto va contra la Constitución que votamos en aquel momento, que yo al menos la voté. No sé si ustedes la votaron, porque tal vez tenemos un problema, que los que hoy hablan de la Constitución son los que no la votaron y la aplican a su manera, distinta de cómo es. Diálogo sin contenido, señor Rajoy, es un monólogo que evidentemente no lleva a nada. Es un autoengaño que pretende confundir a la sociedad para otorgarse una autoridad moral que no merecen ni tienen en este caso. Si quieren dialogar, señor Rajoy, se lo digo de corazón, adelante, pero bilateralmente, abiertamente, sin condiciones, sin líneas rojas. Después habrá acuerdos o no, pero sinceramente, ¿será un diálogo Vaya terminando, señoría. sincero o no será un diálogo? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Cleries. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Cleries. Yo me temo que con reproches y con agravios pocas cosas se pueden resolver en esta vida. Y si alguien busca el enfrentamiento, a mí no me van a encontrar, porque yo lo que busco es el acuerdo y trabajaré para ello. Señorías, hemos hablado y hemos hecho muchas cosas a lo largo de esta legislatura. Los mecanismos de liquidez, la atención a los vencimientos de deuda, la atención a las deudas del Gobierno autonómico de Cataluña con los proveedores. Hemos dedicado mucho dinero a infraestructuras, las 4 capitales de provincia de Cataluña comunicadas con AVE, la tercera pista en el aeropuerto. Hubo un buen diálogo entre el Ministerio de Fomento y la Generalitat. Y también con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, con el canal Segarra-Garrigues, y también en materia de industria y turismo, las interconexiones energía y las inversiones en I+D+I, y también en materia cultural. Hubo mucho diálogo y hubo unos cuantos resultados a lo largo de esta última legislatura. Y ahora de lo que se trata es de que incrementemos ese diálogo. Yo le he dicho antes una serie de temas sobre los que creo que podemos hablar porque son temas que le importan al conjunto de los ciudadanos de Cataluña. Usted no me ha dicho nada sobre eso, no me lo voy a tomar como una negativa, pero podemos hablar sobre el corredor mediterráneo, que ya hemos puesto en marcha, sobre el acceso ferroviario al puerto de Barcelona, sobre el nuevo plan de Rodalías. Podemos hablar sobre muchas cosas. Por tanto, hemos hablado y pienso que podíamos hablar más si hubiera un poco de buena voluntad por su parte, señor Cleries. Y permítame que le diga algo, porque creo que también es importante, igual que yo lo he escuchado, me escuche usted a mí. No es justo que ustedes pongan el termómetro del diálogo en el único punto que ni ustedes ni nosotros podemos decidir, porque eso corresponde al conjunto del pueblo español. Usted sabe la posición del Gobierno de España y de la inmensa mayoría de las Cortes Generales, de los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado. Y esa posición es la única posible. Y el planteamiento que se nos hace a las Cortes de decir sí o sí, haré lo que quiera, legal o ilegalmente, pues mire, nos deja sin margen a todos. No conduce a nada. No es justo. Niega la negociación porque supone plantear un contrato de adhesión. Y esa no es, desde luego, como usted, yo creo que sabe, una buena fórmula para negociar ni llegar a ningún entendimiento. Debiera hacer un esfuerzo para ponerse en el lugar del otro, que es la única forma de que se pueda negociar de verdad. Y por último, permítanme, ya sé que no soy quien para dárselo, que le dé un consejo. Huya de quienes quieran acabar con todo. Huyan de los extremistas, de los que quieren, desean y están buscando con todas las fuerzas de que son capaces el enfrentamiento. Por ahí no van a parte alguna. Muchas gracias.